Ok, bueno, muy bien, ya estamos grabando. Bienvenidas otra vez. A ver, peínense. La lagaña. Bienvenidas otra vez al foro en línea de Cocina Colaboratorio Chiapas. Esta es la tercera edición y Mayra nos va a presentar sobre herramientas y métodos de investigación participativa, o bueno, ya tendrás tu título. Bueno, te doy la palabra. Gracias, Mayra. Sí, sí, más que herramientas y métodos, o sea, más que explicar sobre esas herramientas, quisiera abrir un espacio para hacer una reflexión sobre el quehacer participativo que hemos estado haciendo y sobre todo en campo, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, la dinámica un poquito, si están de acuerdo. Ay. Voy a compartir la pantalla. De nuevo, Mayra, se bloqueó el micrófono un ratito. No te escuchamos al final. Ay, sí, dice que está inestable. Pero ya te escuchas bien. Quiero compartir la pantalla. ¿Cómo? ¿Te tengo que dejar compartirla o Sí. algo así? Sí, exacto. Mariana tiene que dejar compartir la pantalla. Sí. Advanced. No, all. Ay. Perdón, hola a todos, disculpen, es que no quise interrumpir. Diego. No te preocupes. Listo. A ver. Voy. ¿Ya se compartió o no? Ya. Okay. Ay. Estoy intentando hacerla. Ahí está. Sí, entonces un poco como que yo nada más, pues hice la presentación y algunos puntos que me parece interesante como abordar y poner sobre la mesa. Pero bueno, sí me gustaría que vayamos como participando entre todas y Diego. Yo les voy a ir diciendo. Es sobre todo leer los conceptos. Pues a mí se me ocurrió proponerles esto porque me parece que hemos estado hablando de participativo, que el diseño participativo del bosque comestible, pero en realidad me parece que un tanto, al menos en mi caso, está usando ese concepto pues con el término, el significado común, ¿no? Y no desde una parte dialéctica y práctica, ¿no? Bueno, a ver. Pues primero me gustaría que algunas de nosotras y Diego, como una lluvia de ideas sobre qué entendemos por participación y de qué manera lo hemos estado abordando cuando hemos estado trabajando con este concepto. Entonces, así como si quieren activar sus micrófonos y como decir así palabras nada más como lluvia de ideas. ¿No? Es aportación. Ajá, o sea, así como lluvia de ideas, ¿no? Involucramiento. Involucramiento. ¿Qué dijiste, Mariana? El hacer colectivo. El hacer colectivo. Chantal, ¿tú aportación de ideas. Aportación de ideas. Construcción. Hacer algo, ¿no? Construcción. ¿Cómo? Colaboración. Colaboración. Inclusión. Inclusión. Diversidad de ideas. Diversidad de ideas. Diego, por ahí. Yo me voy más por inclusión también. Yo creo inclusión. Que participación para mí es inclusión. Bueno, pues... Perdón. Como que ser proactivo o tomar como acciones, digamos. Acciones, proactividad. Sí, claro, pero como que cada quien está en un rollo ahí como, pues individual tal vez. Bueno, las personas que han trabajado con este tema, pues yo creo que no.
pero en mi caso estoy aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha. Uno de los... Uno de los conceptos, pues así como más generales, es la influencia sobre el proceso de la toma de decisiones a todos los niveles de la actividad social y de las instituciones sociales. Y algo que me pareció interesante es esto que dice Manuel Montañez, en donde se plantea la pregunta de qué se entiende por participar en una investigación, y recalca que la idea de participar en la producción de conocimiento no tiene que ser lo mismo que producir conocimiento de una manera participada. Y es un poco el debate en el que entramos cuando Diego y yo les expusimos lo del diseño participativo del bosque comestible. Ujú. Entonces, algo que me parece bastante claro, tanto visual como conceptualmente, es esta escalera de la participación. Entonces, aquí les voy a pedir, como son varios conceptos, si me ayudan a leerlo. Entonces, empezamos pues la escalera, ¿no? Desde la pasividad, que es en donde las personas participan, pues cuando se les informa, cuando se les invita, pero no tienen ninguna incidencia en las decisiones ni en la implementación del proyecto. Ujú. Digamos, la siguiente escalerita, ¿alguien quiere leerlo? El suministro de información. Ajá. ¿Leo también todo? Sí. Es que, bueno, personas participantes, no puedo leerlo porque mi pantalla está un poco rota de ese lado. Las personas participantes respondiendo a encuestas. No tiene posibilidad de influir ni siquiera en el uso que se va a dar de la información. Entonces, un poco lo que me gustaría que hiciéramos es, conforme se van dando los conceptos, como aterrizarlos al momento en el que estuvimos trabajando en campo y pues ver en qué nivel de la escalera estamos, ¿no? Y a qué nivel queremos llegar. Entonces, este suministro de la información un poco se parece como a los tallercitos que hicimos, ¿no? Luego está la participación por consulta. ¿Alguien quiere leerlo? Las personas son consultadas por agentes externos que escuchan su punto de vista. Esto sin tener incidencias sobre las decisiones que se tomarán a raíz de dichas consultas. Luego está la participación por incentivos. Participación por incentivos. Las personas participan proveyendo principalmente trabajo u otros recursos, tierra para ensayos, a cambio de ciertos incentivos, materiales, sociales, capacitación. El proyecto requiere su participación, sin embargo, no tiene incidencia directa en las decisiones. La participación funcional. Las personas participan formando grupos de trabajo para responder a objetivos predeterminados por el proyecto. No tienen incidencia sobre la formulación, pero se los toma en cuenta en el monitoreo y el ajuste de actividades. La participación interactiva. Los grupos locales organizados participan en la formulación, implementación y evaluación del proyecto. Esto implica procesos de enseñanza-aprendizaje sistemáticos y estructurados y la toma de control en forma progresiva del proyecto. Y ya la parte más alta de la escalera es el autodesarrollo. Bueno, en el autodesarrollo, los grupos locales están organizados y ya toman la iniciativa sin esperar, digamos, la intervención externa de aquel grupo que de alguna manera empezó con ese proyecto, ¿no? Que dio pauta. Y las intervenciones esporádicas se hacen en forma de asesoría y como socios. Pero digamos, el control ya lo tiene la comunidad en sí.
al menos de mi parte, a mí me encantaría que se lograra eso, pero pues es todo un proceso, ¿no? Y de alguna forma creo que también, pues por ejemplo, estos encuentros que estamos teniendo, pues también es nuestra comunidad, digamos, también está autodesarrollándose de alguna forma, ¿no? Nosotros también estamos encontrando nuestros propios procesos. Y creo que también la comunidad misma, bueno, hablando con Lulú y con Paco, pues está también tomando sus decisiones, ¿no? O sea, tal vez cómo vamos a ir entre todos, como que construyendo una visión, digamos, en común o como una dirección, eso va a ser ya como el proceso, digamos, a la larga, ¿no? Ujú. Sí, a mí en general como que diagrama que va por escaloncitos, no, pues no me gusta mucho. Yo lo veo más como círculos y como relaciones. O sea, más que este es el primer paso, luego es el segundo paso y el tercer paso. Yo pienso que es diferente, ¿no? Que no es tan como Sí. lineal, lo veo así. Sí, es que más bien esta escalera no significa que primero es una cosa y luego la otra y así, sino más bien es para ejemplificar el nivel de participación, digamos. Okay. Entonces, justo lo que plantea este autor es que lo que determina la participación de la gente es el grado de decisión que tienen en el proceso. Okay. Entonces, esta escalera es justo los grados de decisiones que tienen en ese proceso. No tanto que sea un paso y después el otro y así. Vale. Eso iba a decir, había pedido la palabra, eso iba a decir justo que... Ay, perdón, es que no los estoy viendo. Ah, sí, bueno, no sé si van a moderar eso o más bien es como más natural, también se A puede. ver si quieren, yo lo modero. Ándale, Ahí quien quiera participar ya. bueno, lo que iba a decir es que eso, yo creo que la escalera es un buen indicador porque claramente te das cuenta que no hemos llegado al autodesarrollo, ¿no? Ni como grupo, ni como grupo de laboratorio cocina, ni como con la comunidad, ¿no? Pero yo creo que va a haber personas y va a haber integrantes y que se encuentren en diferentes niveles de esta escalerita, ¿no? Dentro de los procesos. Y no va a estar mal. Incluso las personas pasivas van a cumplir, o la gente, los actores pasivos van a cumplir una función dentro de este proceso, ¿no? Yo creo que lo importante es como dices tú, Mayra, que nos demos cuenta que hay diferentes tipos de participación y que diferentes actores están actuando de cierta forma, ¿no? Hay, por ejemplo, actores en las comunidades que claramente actúan por incentivos, ¿no? Y en cuanto no ven ese incentivo, inmediatamente abandonan el proyecto. Entonces eso también hay que tenerlo bien claro porque uno puede creer que el proceso va mucho más avanzado cuando en realidad un porcentaje muy alto del grupo está trabajando por incentivos. Pues sí. Sí, a Sara. Sí, es que yo creo que todos trabajamos por incentivos. O sea, los productores, ellos obviamente tienen sus incentivos, nosotros tenemos los nuestros académicos o de estímulos o de SNI o lo que sea. Entonces, yo creo que ahí todos al final tenemos algún incentivo en esa participación. Entonces, veo perfectamente aceptable y súper natural que ellos quieran ver algún incentivo para, pues, estar ahí. Entonces, lo que sí es deseable que no solamente sea recibir el incentivo, sino involucrarse más en toda esa parte de la decisión, organización y demás. No que sean pasivos, sino que sean proactivos, ¿no? Sería lo deseable, pero eso también lo tenemos que incentivar nosotros, dándoles la oportunidad de que tomen decisiones sin que a lo mejor esas decisiones no encajan en lo que nosotros habíamos planeado o nos gustaría, ¿no? Eso es lo que nos pasa muchas veces a los académicos en nuestros proyectos de investigación, que eso ya no está en la metodología y eso no fue lo que yo programé, entonces ya no lo tomamos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que quitarnos, o sea, de colonizar, no sé, cambiar nuestra estructura, porque no podemos seguir con las estructuras que tenemos de funcionar
si queremos llegar a esos escalones más altos. También. Sí, yo creo que un poco ese tema lo vamos a abordar cuando discutamos el capítulo 4 de la lectura que sugirió Aline. Entonces, en resumen... ¿Puedo decir algo rápido? Sí, claro. Yo estoy de acuerdo con Azara que todos trabajamos por incentivos, pero si aquí el propósito es generar procesos autogestivos, es importante, como también dice Azara, pues que la gente empiece a hacerlo de manera proactiva y como convencida de que va a obtener ellos mismos ese incentivo de trabajar, ¿no? O sea, y claro, uno tiene que promover, detonar procesos internos, ¿no? De las comunidades. Y ese es nuestro objetivo y ese es nuestro propio incentivo, ¿no? Pero a eso me refería, más que, claro, todo el mundo trabaja por incentivos de una u otra manera, ¿no? Todo el mundo está detrás de algo. Claro, pero aquí se refiere más bien a una recompensa directa, ¿no? E inmediata. A eso se refiere la participación por incentivos y que tal vez si no está esa recompensa, la gente no va a participar. Yo creo que como tal no hemos estado en esa situación. No se les ha dado como algo a cambio, una recompensa inmediata. Entonces, pues ya discutimos un poco sobre de qué depende el éxito, ¿no? De que un proceso sea participativo o no. Y entre las cosas más importantes que se enfatizan es que la gente con la que se está trabajando pues esté organizada, ¿no? Digamos, en la comunidad. La flexibilidad de la institución o de las personas que representen ese sector y de la disponibilidad pues de todas y de todos los actores. Y justo lo que decía Sahara, empezando por, bueno, aquí lo ponen como los técnicos, que digamos sería como la parte académica en este caso, que deben modificar ciertas actitudes y métodos de trabajo. Bueno, y ya pues eso era lo que sobre todo me interesaba mucho como que pusiéramos sobre la mesa, pues para que tengamos de alguna manera un concepto pues en común y que cuando estemos hablando de participativo, pues si no todas vamos y todos vamos a tener la misma idea, pero sí similar, ¿no? Que estemos en la misma sintonía. Y bueno, los tipos de herramientas participativas son 4, como se esboza en ese libro, y una es la dinámica de grupos, y eso ya lo hemos trabajado mucho. Y bueno, siguiendo la línea de la reflexión que estaba diciendo a Sahara, tenemos aquí 2 imágenes. Una que es el diagnóstico participativo en la parte de abajo y el diagnóstico tradicional. Y uno de los ejercicios que proponen en este libro es que encontremos, digamos, las diferencias entre uno y otro. Si quieren lo hacemos y si les da flojera, pues no. ¿Sí? Yo realmente sigo difiriendo, o sea, ese diagnóstico que muestran como participativo siguen mostrando al académico como el que tiene el conocimiento y los demás, o sea, siento que tenemos que, no, o sea, de hecho, por ejemplo, yo cuando hice la actividad de los niños tenían muchísimo más conocimiento que yo de todo lo que me platicaban, entonces esa imagen es algo que a mí me gustaría que quitáramos en el proyecto, de que nosotros somos los que les vamos a hacer el diagnóstico. Ajá, o sea, claro, sí. Entonces... Y eso. también es como que la imagen en que en una van al área de trabajo, van a su ambiente. Y entonces en esa se sienten como más en su espacio y como más en confianza para poder sentirse a igual y no como llegar a una clase en donde uno les va a enseñar. Tú dices en el primero están como en el área de trabajo de ellos y en la otra se ve como que es el espacio del que les va a enseñar algo. Eso iba a decir,
técnico que puede estar haciendo la entrevista puede ser un compañero de la comunidad que recibe un apoyo gubernamental para recopilar la información o la opinión de la gente, y entonces pues es algo mucho más horizontal que en la que el académico está, está como llevando y al mismo tiempo manipulando la información en ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que hay bastantes formas de interpretar este esquema, ¿no? No el que uno esperaría, como el que marca el libro, ¿no? Sí, y además de que yo creo que, bueno, en ese sentido, por ejemplo, desde las prácticas creativas o del arte relacional, por ejemplo, las actividades participativas o las herramientas participativas de investigación, acción participativa, por ejemplo, incluyen muchísimos otros tipos de formas de... No sé, es que incluso a mí la palabra diagnóstico me parece un poco conflictiva, porque es como si nosotros fuéramos como un doctor que está tratando de investigar la vida del otro y como queriendo mapearla, digamos, como si fuera algo como descifrable, pero creo que nada realmente es 100% descifrable, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que, por ejemplo, no sé, una herramienta o una forma como mucho más vivencial o mucho más de acción o mucho más de historia, ¿no? Puede tal vez darnos un contexto o como un contexto inicial mucho más complejo que un diagnóstico per se, ¿no? Porque parece que el diagnóstico es A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Y entiendo que tal vez en la ciencia tiene que haber datos duros, pero y entonces, ¿cómo es que relacionamos entre la complejidad, digamos, de las narrativas más individuales o de las formas de vida de la gente o las formas de ver el mundo o las formas de relacionarse con ciertas cosas que son súper complejas y cómo es que eso se puede también traducir pues dentro del conocimiento científico, ¿no? Y viceversa. Es que está muy curioso porque yo puse las imágenes y cada quien vio pues lo que vio, ¿no? Y está muy interesante todo lo que ustedes vieron. Y si quieren les comparto un poco de la descripción de las imágenes que venían en el libro. Entonces, en el libro ponen, en el diagnóstico tradicional, no, pues es que este señor, mira, hasta se pone hacia arriba, o sea, y el otro al que está entrevistando, el que es parte de la comunidad, está sentado ahí abajo y luego él está en actitud como de que yo soy el ingeniero, así viene en el libro. Y además está sentado afuera de su coche. Y el coche simboliza prestigio social. Y que ya ahí entonces hay como una verticalidad medio rara, ¿no? Que además solamente están entrevistando a una persona. Y en la otra imagen la describen como, no que la facilitadora llegó a decirles y que yo tengo la información, sino más bien ella está guiando, digamos, el proceso como de plantear un tema o una problemática y está anotando las cosas que están surgiendo en ese diálogo, en esa conversación. Esa es la descripción que viene en el libro, pero cada quien vio, pues, lo que vio. Entonces está muy interesante también. No se le ve anotando, se le ve señalando como si estuviera en la clase. ¿De qué año es este libro? Al final les tengo la bibliografía. Yo creo que también mucho hay que tomar en cuenta el contexto en donde estén ellos, ¿no? Porque no sé, o sea, quizás si aquí a la casa viene alguien como en el diagnóstico tradicional, tal vez sí parezca como lo narra el libro, ¿no? Pero si estás en un lugar tipo Loma Bonita, pues sería muy normal encontrar a alguien así, ¿no? Y yo también los veo como que fueran amigos, como en mucha confianza, ¿no? O sea, si viene alguien a entrevistarme y me siento cómoda, me siento, ¿no? Y me pongo a platicar.
Exactamente. Siento cómoda para ahorita rápido lo despacho y ya vete, porque no estoy cómoda contigo. Entonces sí, justo es sí, la cuestión de tomar mucho en cuenta en qué lugar estás, ¿no? Y también qué te permite la misma comunidad, ¿no? O sea, no sé, nosotros pensamos que este ejemplo, ¿no? De la igualdad, pero pues si tú llegas a un lugar donde no se permite que una mujer esté sola con un hombre, pues si no si ellos no lo ven bien, pues no puedes hacerlo tú, ¿no? Por más que tú quieras demostrar la equidad, pues yo pienso que no puedes llegar a romperle sus esquemas por lo que tú sabes o lo que tú crees, ¿no? Bueno, yo tengo no poca experiencia en esto, más bien nula, entonces sí estoy aprendiendo mucho de ustedes y pues, muchas gracias. Cambio. Perdón que me ría, es que es muy gracioso. Bueno, otro tipo de técnicas que mencionan ahí son las de visualización, que también usamos ya muchas veces. Estas pueden ser matrices, mapas, diagramas de flujo, diagramas temporales. Aquí se ponen algunos ejemplos, ¿no? De matriz de evaluación de los recursos y el diagrama de Venn, que yo creo que no lo hicimos, ¿verdad? Es que como no estuve todos los días en Loma, pero creo que no lo hicimos y estaría bien, yo creo que está interesante. Aquí ponemos digamos, mapeamos los actores sociales que hay en Loma y si lo queremos ampliar un poco más, pues en las comunidades aledañas y vemos cómo se interrelacionan unos actores con otros. También podríamos poner como qué tanta influencia tienen en la comunidad y si son meramente internas o externas, ¿no? Y de las personas que están en la comunidad, quienes pertenecen a uno u otro sector, o incluso a varios. Yo creo que eso hubiera estado bien hacerlo. Sí, de hecho, bueno, con Aline he estado platicando que sí sería interesante que se pudiera hacer este mapeo de actores y a lo mejor es algo que Xavi puede hacer en su trabajo de campo, porque va a estar relacionado. Sí. ¿Con qué vas a trabajar, Xavi? Valores relacionales. Ah. Entonces, una de las, pues obviamente muchas de las cosas ya están caracterizadas en la comunidad, pero este mapeo creo que no tanto. Entonces, bueno, o ver como la red Aparte es súper importante y para hacer como un buen mapeo no es como tan sencillo, ¿no? Como que hay que estar ahí, ver las relaciones, las que son evidentes, las que no son evidentes, pero sí está... Triangular la información, ¿no? Para ver cómo se ve a sí misma la comunidad, pero cómo se ve en distintos sectores también. Sí, de hecho a lo mejor no puedo hacer la caracterización así profunda que podría hacer un antropólogo, porque tampoco es el objetivo de su tesis, pero sí, pues nada más que el rato que estuvimos ahí ya se veían perfectamente cuáles son algunos grupos y eso también nos sirve pues para cuidar muchas cosas y aspectos que tenemos que cuidar en la comunidad y a la hora de cómo nos relacionamos con ellos y cómo se relacionan ellos. Porque creo que nos falta, en esa parte nos falta conocer un poquito más y es súper importante. Sí. Y yo también diría que, bueno, además de que eso, no sé, o sea, claro, eso puede servir para una tesis o puede servir para una investigación o para nuestra investigación, creo que también es importante, o sea, estas herramientas, siempre pensar cómo es que estos mapeos pueden también ayudar a la misma comunidad a entender sus procesos de toma de decisiones o sus procesos de participación misma, ¿no? Porque al final, bueno, nosotros pues estamos mapeando por el beneficio de nuestra investigación, pero digamos, al final también todos estos ejercicios pueden ayudar a generar una cohesión como fuerte también dentro de la comunidad para que a la larga se puedan usar como herramientas para que para que lleguemos a ese último escalón de la autogestión, ¿no? Como decía Mayra.
Sí, un poco lo que decía el capítulo del libro, ya han tocado varios puntos que habla el capítulo del libro, pero hay una parte justo que habla de los actores y cuál es como, digamos, o sea, como que todo el capítulo se la pasa hablando como implicar, abordar, acción, reflexión, ¿no? O sea, como que ese es el círculo de la investigación participativa y en la cual siempre están, en realidad los principales actores son las personas de la comunidad y empieza desde detectar cuál es el problema que ellos quieren abordar, no el que nosotros queremos, ¿no? Entonces, siento que eso nos falta un poco, pero no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Porque justo también el capítulo dice que es todo un proceso, ¿no? Que es un proceso que dura mucho tiempo. Sí, perdona, Sara. Sí, y a eso cuando decimos ellos, es que no solamente es un ellos, es que para un grupo el problema será uno y para otro grupo será otro. Por eso también, Claro. Por ejemplo, cuando fuimos a la caminata con Miguel, él me hablaba de que los que habían puesto el proyecto Sembrando Vida utilizaban estos y él no lo ve, y para él eso no era bueno. Si tú te vas Sembrando Vida, para ellos tendrán otra. Entonces, creo que por eso también es muy importante conocer los distintos grupos, también para poder acercarnos a los distintos, a las distintas problemáticas, porque obviamente no hay solo una. Y todas las voces pues deben ser escuchadas, ¿no? Entonces sí, ya no solo por interés académico, sino también para evitar que haya voces que se queden sin escuchar, ¿no? Porque a lo mejor hay determinados grupos que tienen más protagonismo, más poder, son más extrovertidos, pero al final algunos no participan por X razones, ¿no? Entonces creo que sí, importante conocer, si entre nosotros todavía nos tenemos que conocer más como equipo, imagínense en la comunidad. Incluso, perdón, incluso también como diferentes actividades dentro del proyecto, ¿no? Saber también, pues, ese tipo de, no sé, las mujeres, no sé, que son madres jóvenes, pues tal vez sus intereses son totalmente diferentes a, no sé, los hombres ganaderos de más arriba de 50 años, ¿no? Y eso no importa, pero al final lo interesante es ver cómo se pueden hacer como interacciones entre también estos dos grupos dentro del proyecto mismo, ¿no? Y cómo es que se puede beneficiar, digamos, a diferentes partes. Pero en ese sentido también creo que es muy importante siempre conectarlo con la práctica, ¿no? O sea, como esta onda de ir practicando y es trial error, ¿no? No vamos a poder mapear por completo todo esto, ¿no? En 1 o 2 años o 3 años o incluso 10, ¿no? Porque también siempre va cambiando. Entonces, justo como que, pues irlo trabajando. Sí, de las pocas experiencias que he tenido en trabajos así, un poco participativos, lo primero que hemos hecho es ese mapeo de actores. Y nos ha ayudado muchísimo, justo a lo que dice Azahara sobre cómo dirigirnos, qué cosas hacer, qué cosas no, incluso al momento de plantear los talleres. Por ejemplo, en un mapeo participativo, si tú invitas a un actor que tiene mucha relevancia o mucho peso en la comunidad, pero invitas a otros que son un poco más tímidos, digamos que sus voces no se escuchan mucho, pues lo que se espera es que en el momento del taller, la persona que tiene más influencia o más poder, pues incluso pasó eso, el señor empezó a hablar, y los demás de repente se fueron, quizás por dónde, y ya solamente se quedó hablando él. O una de las muestras es cuando hicimos el taller de árboles útiles, que había una marcada diferencia entre la manera en la que participan los hombres y las mujeres. Y quienes participaron más en esa ocasión fueron los hombres, ¿no? Y un poco las mujeres ahí como que tímidamente decían, sí, les daba pena hablar sobre sus plantas ornamentales, pero les apuesto que si hiciéramos un taller, digamos como grupo focal de puras mujeres,
pues los resultados serían otros. Y ese también es un tanto, digamos, como la triangulación de la información vista desde diferentes sectores pues, digamos, de la comunidad. Pero sí es muy útil y creo que no lo hemos hecho. Y sí es cierto, no se puede mapear por completo de una sola vez, pero al menos sí tener un esbozo ayudaría mucho. Y tal vez podríamos echar cuenta del trabajo que hizo Caro Berger. O sea, yo creo que el trabajo de Caro es así fundamental para las siguientes actividades que vayamos a hacer. Entonces hay que contactarla porque ella sí hizo un trabajo etnográfico. Podemos invitarla a que dé una charlita. Sí, yo creo que sí. Nada más quería complementar eso, Mayra, porque en la última, como en el último taller que tuvimos, por ejemplo, hicimos esta actividad de como enfrascar flores que te gustaban de la comunidad. Y eso estuvo bien padre porque muchas mujeres sí trajeron como su flor favorita o la que tenían como al lado de su casa y eso se volvió como tipo un museo y entonces decían, no, es que esta a mi mamá le gustaba tal y esta, tal, tal, tal. Pero claro, fue como un hit para las mujeres, los hombres no, porque son flores, ¿no? Pero justo ahí es donde como que hubo muchísima más recepción, ¿no? Entonces, por eso siempre es bueno como ir justo también intentando pues nuevas actividades también, ¿no? Sí, y yo, por ejemplo, con la panadera y su hermana, creo, si hablabas directamente con ella, eran súper habladoras y hablaban, y luego en grupo se enmudecían y no participaban nada. De hecho, el día que hicimos en la cocina llevaron su pan de lote y todo, pero ahí lo dejaron y no hablaban con nadie, o sea, como que es su forma de ser. Hay gente que no puede, les cuesta mucho hablar en grupo, entonces a lo mejor es como ir detectando que pues, si queremos acercarnos a determinadas personas, debe ser a más pequeña escala por también la forma de ser de cada quien, ¿no? Sí, también. Y justo pienso que también este mapeo de actores pues nos sirve mucho porque pues cuál es nuestro papel en la comunidad, o sea, cuál es nuestro papel como, pues yo como estudiante de doctorado, Mariana como artista, Sara como académica, o sea, cuál es nuestro papel en este proceso participativo. Creo que es algo que tampoco Y sí, hemos entendido. digamos que justo uno de los objetivos sanos del proceso participativo es de estas relaciones verticales, ¿no? Que se detectan, funcionar como una vía o una herramienta para que se vuelvan horizontales, o sea, para lo que decía, ¿no? Que todas las voces puedan ser escuchadas de alguna manera. Exactamente. Escuchadas y que al escucharlos se haga como una actividad en la cual se esté dando como solución inmediata a lo que ellos dicen y que sí tomen en cuenta que es como de valor lo que ellos están aportando también. ¿Quiere decir algo, Diego? Es que no veo a Diego. Aquí estoy. Ahí está, nada más que pide la palabra. Ah, me parece en negro. Sí, no tengo cámara. No, lo pone en el chat. Bueno, yo creo que sí, eso es bien importante, como ir definiendo en qué podemos apoyar y en qué no. Sí es cierto que va a haber cada grupo, va a haber diferentes grupos y cada grupo va a tener un interés y una agenda propia dentro de la comunidad. Y nosotros va a haber procesos que podamos apoyar y procesos en los que mejor ni nos metemos, ¿no? Entonces, sí es importante tener un conocimiento lo más profundo posible del grupo con el que estamos trabajando, pero también de cuáles son los intereses y capacidades que nosotros tenemos de apoyar esos procesos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante hacer esos dos mapas, ¿no? Para ver cómo empatan. De hecho, también en la lectura viene un cuadrito como de cosas en las que el investigador puede incidir y cosas en las que no. A lo mejor sería bueno hacer esa reflexión como en Loma, pensando como en qué cosas sí podríamos
y también viene como una línea de tiempo, como a largo, a pequeño y a largo plazo. A lo mejor puede ser un ejercicio que podemos hacer. Sí, estaría súper bien. En ese Mariana. sentido, sí, creo que también, pues platicando un poco como de el proyecto mismo, ¿no? De cómo generamos puentes, digamos, entre la teoría y la práctica y al revés. Justo eso, ¿no? Como mapear, bueno, cómo es que son las relaciones también de la generación de este conocimiento, pero no solo del conocimiento, sino también de cómo vamos a poner en práctica pues ciertos proyectos, ¿no? Y cómo se van a quedar ahí. O sea, en una cuestión práctica de que se generen proyectos que queden ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, justo pues desde la investigación, ¿qué se puede hacer? ¿Quiénes son las personas que ponen en práctica, ¿no? La comunidad, y tal vez hay gente que también está, por ejemplo, como Paulo, que estaba superpuesto haciendo el boccaccio, o sea, que tiene todo el conocimiento práctico también, o la parte de los artistas, que tal vez nuestro rol también es como generar estos espacios de intercambio. Y creo que justo también, tener como muy, muy localizados, pues, cuáles son, digamos, los límites de cada uno de los grupos, y cómo es que también los límites no solo son para, digamos, limitarnos, sino para saber cómo es que nos podemos fortalecer los unos de los otros, ¿no? Sí. Sara quiere hablar y quedan 3 minutos. Sí, y yo creo que también es importante que podamos dedicar una sesión a saber en el medio largo plazo quiénes estamos o estaremos en el equipo. Porque, bueno, pues las personas de la comunidad como que son más estables y ahí están, pero nosotros obviamente por razones de trabajo, becas, situaciones académicas, pues podemos entrar, salir, pero al menos que podamos hacer una pequeña línea de tiempo, como decía Aline, de, bueno, qué seguridad tenemos cada quien o qué probabilidades tenemos cada quien de estar el año que viene en el proyecto, en 2 años. O sea, obviamente todo puede cambiar por cuestiones que una no controla, ¿no? Pero creo que eso sí es importante para que también planeemos cosas o si vamos a emprender determinados proyectos, que sepamos que vamos a darle continuidad. Yo, por ejemplo, no sé si Paulo seguirá o no seguirá el año que viene. Entonces, como que creo que en una próxima sesión sería bueno que pudiéramos intentar hacer esa línea de tiempo al interior del equipo. Sí. Quedan 2 minutos. Bueno, ¿yo puedo decir algo? Pues, por ejemplo, la cuestión del apoyo que Pablo nos dio, pues hay otros estudiantes también de permacultura y de agroecología que pues, podrían estar interesados en acompañarnos. De hecho, había incluso el año pasado alguna otra persona puesta para acompañarnos, ¿no? Pero al final Paulo pudo y preferí que nos acompañara él. La verdad es que no sé, no he podido platicar con él bien. Quedamos ya varias veces de reunirnos y no lo hemos logrado. Pero, por ejemplo, poniendo este ejemplo, lo que quiero decir es que si tenemos claro qué función cumplen ciertas personas y qué aportan, es más fácil, tal vez hasta la propia persona que se va o que no puede apoyar más en el proceso, proponer a alguien para que entre en su lugar, que esté dispuesto a apoyar, ¿no? Entonces, en eso también creo que puede servir el tener muy claro qué es la función que está cumpliendo cada individuo dentro del proyecto. Cambio. Muy bien. Ya son las 12. Si quieren, en la siguiente sesión yo expongo lo del capítulo del libro y a lo mejor hacemos el cuadrito entre todos. Y yo hablo con Caro a ver si en estos días... todavía le faltó un montón a Mayra. Pues nada más como las siguientes herramientas que ya usábamos, que son las entrevistas, y luego las que son en campo, ¿no? Que también hicimos las caminatas, el mapeo de Loma, pero
este cuadrito sí quería que lo hiciéramos, pero lo podemos hacer en la siguiente sesión. Es como el Ajá. ¿no? Como la etapa del proyecto y cuál es la participación de la gente, quién decide al final, como para evaluar un poquito de en qué nivel estamos, ¿no? De un proceso participativo. Pero además estuvo muy buena la charla, ¿no? Me gustó Sí. y creo que los siguientes puntos que se van a abordar en la siguiente en el Sesión. siguiente encuentro, pues está súper bien. Yo sí leí el capítulo que mandó Ali, me gustó mucho la lectura y creo que pues viene bien. Muy ¿no? bien con lo que estás diciendo. Pues entonces, para la próxima. Perfecto. Entonces quedamos en 2 semanas, en 15 Ujú. días, martes a las 11. Ujú. Continuamos con este ejercicio y revisando el capítulo. Vale. Muy Muy bien, bien. pues muchísimas gracias a todos, estuvo muy padre, un gusto verlos y nos estamos viendo. Bye. Muchas Bye. gracias, saludos a Bye. todos, bye, gusto en verlos. Chao, chao. Y adiós, Arturo.